Desde sus orígenes hace más de un siglo, el cine, además de entretener y de estimular la imaginación, ha fomentado el conocimiento del pasado. Tanto es así que, a menudo, lo que sabemos de periodos clave de nuestra historia y la manera de interpretarlos está claramente influenciado por las películas que hemos visto. Hoy nos preguntamos por la forma en la que el séptimo arte, a partir de la transición, ha plasmado la guerra civil y los 40 años de dictadura. No existía hasta ahora ningún estudio global sobre la cinematografía, sobre el franquismo después de Franco, y a esta tarea ha dedicado bastantes años nuestra invitada, que acaba de publicar un libro diseccionando las representaciones de la dictadura a través de 163 películas producidas en el último cuarto del siglo XX. Es el tema que proponemos hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Hola, Juan. Hola, Arratsaldeon, Eva. Efectivamente, es un estudio de lo que se llama estudios culturales, un brillante ejemplo de estudio cultural que se sirve de diversas disciplinas para hacer una radiografía sobre el cine, en torno al cine que representa, como bien has dicho, sobre el franquismo y su repercusión en la sociedad inmediatamente posterior a aquel oscuro tiempo. Esto se ha plasmado en un libro que se titula Tinieblas, el franquismo en el cine español 1975-2000 y que es el producto de la tesis doctoral de nuestra invitada, una tesis doctoral que fue dirigida por Pilar Martínez Baser y por Julián Casanova, una autoridad en la historia de este periodo de la historia española. Muy buenas tardes, Carmina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmina es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y la Universidad Francesa de Nantes, gestora, investigadora y productora cultural. Ha impartido en universidades españolas y británicas y ha trabajado en el área cultural de diversas instituciones. Bueno, sus investigaciones se centran en las relaciones entre historia, cultura, política, sociedad y más en concreto ha explorado las representaciones culturales del franquismo y la transición, que es el objeto además de su tesis doctoral, como he dicho, que ahora se ha plasmado en este súper interesante libro. Carmina, vamos a empezar, si te parece, por el final. Este estudio muestra que se hicieron muchas películas ambientadas en el franquismo. Tú has seleccionado 160 y pico, pero en realidad pocas sobre el franquismo en sí. Más aún, dices que a la postre nunca se rodó una gran película sobre la dictadura. Esto es llamativo, pero una vez que uno se ha leído el libro lo ha entendido perfectamente. Explícanoslo brevemente. Sí, podríamos decir que todavía estamos a la espera, ¿no?, de un Novecento sobre el franquismo. Sí, buena comparación, sí. Es cierto que hacer una película que recoja un fenómeno que es tan extenso y tan complejo como el franquismo, ¿no?, una dictadura que cambia y evoluciona con las décadas, pues es una tarea ingente y es muy complicado condensarlo en una película. Igual sería más sencillo, ¿no?, ahora que están tan de moda las series, hacer una serie sobre esto, porque desde luego para mí Cuéntame cómo pasó no es el tipo de serie al que me refiero. Tal vez un The Wire, ¿no?, o algo así estaría bien. Bueno, las condiciones en las que se hizo la transición, sin ruptura con el franquismo, condicionó tanto la propia producción cinematográfica como la manera en que las películas trataron los 40 años de dictadura. ¿Cuáles destacaríamos? Pues la verdad es que creo que las de la transición, ¿no?, las del periodo transicional son especialmente interesantes porque son películas muy politizadas, un tanto desiguales en términos cinematográficos, pero muy interesantes porque de repente abordan aspectos un poco marginales hasta entonces, ¿no? Por ejemplo, destacaría el documental de los hermanos Bartolomé Después de, o el documental también de Pere Portabella, Informe General, otro documental Función de Noche de Josefina Molina, o películas de ficción como Los días del pasado de Mario Camus o Los ojos vendados. Hay también como una especie de subgénero de películas tanto desde la extrema derecha, ¿no?, como desde una izquierda más progresista, que se centran en la crítica a los cambios de chaqueta y a cómo en la transición se impone ese consenso y ese continuismo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las pelis que están adaptando al cine las novelas de Caíno Casas, ¿no?, que tenían tanto éxito en el formato libro y también en las salas de cine, y Al tercer año resucitó, por ejemplo, o hablo de una película que se llama Tú estás loco, Briones, de Javier Marcua, que esa sería un poco en el otro espectro político, en la que también se critica en formato comedia esta marginalización de los que no aceptaban el consenso. Incluso de los 80 y los 90 destacaría 3, estas ya más por la calidad un poco, ¿no?, y por cómo recrean bien la atmósfera de la dictadura franquista. 2 de las 3 son además vascas. Una sería El Sur, de Víctor Erice, otra sería Años oscuros, de Arantxa Lazcano,
y la tercera sería Secretos del corazón de Moncho Armendáriz. Sí, estupendísimas películas las tres. Carmina, señalas 4 grandes ausencias, 4 carencias que se dan en todo el cine español sobre el franquismo que se produjo entre 1975 y el año 2000. ¿Cuáles son estas carencias? La primera de ellas sería la de papeles protagonistas para mujeres, tanto delante como detrás de las cámaras, y es que de entre las 163 películas que aparecen en el corpus fílmico hay solo 20 en las que podamos decir que la protagonista indiscutible o las protagonistas son mujeres. Y además, de entre todas las películas, solo 7 solo 7 directoras dirigen películas de entre todo ese corpus fílmico. La segunda gran ausencia es la de la represión, y esta creo que es una ausencia muy importante, ¿no? Porque no encontramos retratos de violencia policial, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso argentino o en el caso chileno, en el que películas como Garaje Olimpo, La noche de los lápices, muestran muy claramente, ¿no?, esos abusos y torturas de la dictadura. Una tercera ausencia sería la de la clase trabajadora, que es especialmente llamativa en una sociedad como la española en los 70 y los 80, sobre todo en la que la gran mayoría de la población era clase trabajadora. Y no vemos tampoco reflejos de la inmigración al extranjero y muy poco del éxodo rural. Y la cuarta ausencia sería la de la oposición a la dictadura, o al menos una oposición antifranquista convencida y con cierta esperanza, ¿no?, en la posibilidad de cambio. Los opositores que se ven en algunas de las películas están marcados por el pesimismo, por el desencanto, y es un desencanto que casi más parece propio de los directores de las películas que de los propios personajes, ¿no? En tu libro mencionas un predominio del cine de reconocimiento sobre el cine de conocimiento. ¿Cómo se distinguen estas dos categorías? Esas categorías las tomo prestadas de un historiador del cine que se llama José Enrique Monterde, y él define muy bien cómo el cine del conocimiento serían aquellas películas que no buscan la identificación del espectador, o sea, al revés, le invitan un poco a replantearse lo que está viendo, lo que la película dice más allá del discurso aparente, lo que no dice, o sea, lo que dice no diciéndolo, digamos. Son películas que desbordan su significado. En cambio, el cine del reconocimiento lo que busca es más la adhesión, ¿no?, una cierta complicidad con el espectador. No está buscando la reflexión en ningún momento. Y son películas que al final lo que le vienen a hacer al espectador es confirmarle lo que ya sabía, ¿no?, o reconfortarle en la cómoda ignorancia, podríamos decir. A mí me parece un ejemplo magnífico, Carmina, de cine de conocimiento, Canciones para después de una guerra, a la que dedicas una buena porción de tu estudio. Era un documental, además con canciones aparentemente anodino, pero con mucha carga, que se produjo en el 71, pero no pudo estrenarse hasta después de la muerte del dictador. Yo entonces era un adolescente y me acuerdo con 14 años había ido a verlo, y en el cine se palpaba una tensión increíble. Era casi como ir a una misa, ir a ver esta película, ¿verdad? Sí, una experiencia como espectador de las que más me han impresionado en mi vida. Y por cierto, una de las pocas películas en las que aparece Juan Carlos I, porque la relación franquismo-Juan Carlos tampoco aparece. Es otra de esas ausencias que podríamos añadir a este catálogo que has presentado antes. Bueno, ¿qué valor posee esta cinta de Basilio Martín Patino en toda esta historia? Pues, si quieres, empiezo por la nota personal y luego pasamos a la nota social o política. A nivel personal, la película, o sea, el documental de Basilio Martín Patino, ¿no?, Canciones para después de una guerra, es la culpable de que yo esté aquí ahora, o de que yo empezase a hacer este estudio. Toma, fíjate. Sí, porque no me extraña, sí. Cuando descubro esa película y la veo, y la película en sí ya me parecía muy potente, ¿no? O sea, esa combinación que tú decías entre canciones e imágenes que parecen anodinas pero que están cargadas de intencionalidad. Sí. Cuando además de eso, y lo bien que funciona, ¿no?, y cómo pretende hacernos pensar, me entero de todo lo que hay detrás, ¿no?, de cómo la censuraron completamente, de cómo se intentó que desaparecieran todas las copias, de cómo no se pudo estrenar hasta 1976, pues me doy cuenta de que es el ejemplo perfecto, ¿no?, de esos dos planos de análisis de lo que cuenta la película y de cómo esa película se sitúa en su contexto, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, la película es que en sí no tiene desperdicio, porque es un documental, pero es una metáfora del franquismo. Igual es de las pocas que hacen este recorrido por toda la dictadura, pero como no lo hace de una manera, digamos, evidente, por eso no la pongo como representante, y sobre todo porque no está hecha
después de la muerte de Franco, Claro. sino que está hecha antes. Claro. Pero es un ejemplo de cine que conmueve y que mueve al espectador, ¿no? O sea, como tú decías, las crónicas de los periodistas que estaban en las sesiones hablan de cómo el público se levantaba en medio de la película a aplaudir, o abucheaban a los personajes, o se ponían a cantar. Entonces, esa sensación, ¿no?, del poder del cine me parece muy potente y que lo representa muy bien esta película. Sí. Bueno, pues el fenómeno Canciones para después de una guerra fue algo bastante excepcional, ya que durante la transición el público se inclinó más por películas que contaban historias ya desde la nostalgia a la ternura, como La guerra de papá, de Antonio Mercero, o Asignatura pendiente de Garci. Por cierto, que La guerra de papá es la más taquillera de las 163 que aparecen reseñadas en el libro. ¿Qué tenían estas películas para conectar con un público muy amplio? Pues son películas poco problemáticas, sobre todo, ¿no? O sea, que tienen ese punto nostálgico que conecta muy bien con el público, ¿no? Ese cine del reconocimiento. Es muy sencillo que una familia pueda reconocerse en algunas de las discusiones entre el padre y el hijo de La guerra de papá, o en ese niño que juega por los pasillos de la casa, por mucho que sea una casa de clase media alta, que no solía ser habitual. Al mismo tiempo, yo creo que también es un poco engañoso porque, y aquí es una cuestión interesante, ¿no?, que muestra bien la complejidad de la industria del cine, y es que estas películas más comerciales también tienen más sencillo encontrar una buena empresa productora, distribuidora importante, y también es más fácil llegar a más salas y con eso llegar a más público. Entonces es un poco un círculo vicioso a veces, ¿no? Cuando tú haces una película problemática o muy politizada, sobre todo en la transición, te arriesgas a que te pongan una bomba en el cine todavía, como hubo casos que pasó. Sí, sí, así Entonces hay muchos distribuidores que no querían correr ese riesgo, o te arriesgas a que no te den la subvención, como le pasó a Cecilia Bartolomé y a su hermano con el documental de Después de, porque a la administración, aunque ya no existía la censura, les parecía que era demasiado políticamente explícito, o ese tipo de cosas, ¿no?, que frenan un poco los productos más radicales en cierto sentido. Uh-huh. Una película como película excepcional como su capacidad para significar la memoria sobre el franquismo, y que resulta también otra película inolvidable para quien la hemos visto, es Los Santos Inocentes, de 1984, Milana Bonita, etcétera. Esto fue durante el primer gobierno socialista, una época que sorprendentemente vemos en tu estudio que no se caracterizó por su mirada crítica sobre el franquismo, sino más bien por todo lo contrario. Explícanos esto, Carmina. Los Santos Inocentes o La Colmena son ejemplos de películas que es verdad que llevaron a mucha gente a las salas de cine y que reflejan muy bien esa atmósfera de la que hablábamos antes, ¿no? Y que pues, son además ejemplos de buen cine. Pero no son lo normal, ¿no? O son un poco la excepción en cierto sentido, aunque lo que podríamos decir de Los Santos Inocentes es que nos sirve muy bien para hablar de esa época o para entender muchas cosas, pero está contado de una forma que podría estar pasando casi en los años 20, gran parte de la película, y sería parecido, ¿no? Hay esa cierta abstracción que digamos, enlaza muy bien con el espíritu de la época, y que son productos en los que se evita un poco los discursos políticos muy abiertos y la politización de las películas. Y es además algo que está pasando no solamente en España, sino en Europa, ¿no? O sea, en contraposición un poco a los 70, en el que es verdad que el nivel de politización de las obras de arte es muy elevado, en los 80 se huye, ¿no?, un poco, al menos en teoría, de la ideología. Y es que digamos que es una época en la que lo que se quiere es ser moderno, ser europeo, ¿no? Y todo lo que huela un poco a la guerra o al franquismo, en parte empieza ya a sonar viejo. Sí. A partir de 1996, tras el acceso del Partido Popular al gobierno, aumentó la producción de películas sobre la guerra civil y la dictadura, pero películas con limitaciones en lo que se ha dado en llamar el franquismo pop. ¿Qué es esto? ¿Qué lo caracteriza? Podríamos decir que es interesante cómo, ¿no?, en el 96, cuando el PSOE pierde las elecciones, ¿no?, y llega al poder el Partido Popular, empieza a darse cuenta, ya le pasó en campaña, ¿no?, empieza a darse cuenta de que el pasado reciente español puede ser un arma política, ¿no?, y empieza de nuevo a sacar al espacio público esos discursos o esas discusiones sobre memoria, sobre la dictadura, sobre la guerra, que también esto se enmarca
en lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Con recuperación de la memoria. El franquismo pop es un concepto de Guillem Martínez que yo adopto para hablar de películas que lo que están haciendo es mezclar un tono de comedia, una fotografía más viva y más colorida, en contraste pues, con Una colmena, por ejemplo, para hablar de la dictadura. Es algo novedoso y es algo sorprendente y en cierto modo refrescante, pero en la mayoría de los casos conlleva un discurso sobre el pasado bastante superficial. Entonces, bueno, digamos que a nivel estudiosa del tema es muy atractivo, pero a nivel espectador no sé si consigue transmitir realmente un conocimiento útil sobre la época. Uh-huh. Claro, pero al final de todo, Carmina, llegamos a la conclusión o nos preguntamos que, bueno, bien, el cine, por lo que nos cuentas, apenas contribuyó, lo hizo pobremente a la conformación de una memoria colectiva, al menos una memoria suficientemente crítica, bien asentada sobre los 40 años de franquismo. Pero alguien podría cuestionarnos de, bueno, ¿y por qué el cine? Una industria del ocio, de la ilusión, un negocio al fin y al cabo, tiene que asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de, jugando por el título de tu libro, de poner luz en esas tinieblas. ¿Qué le dirías? Pues le diría que tiene razón, ¿no? Y que el cine, especialmente la ficción, no tendría por qué asumir esa responsabilidad. Pero, ya que viene el pero, yo más bien le daría la vuelta a la pregunta, ¿no? Porque hay que tener un poco de cuidado. Y es que la forma y el contenido de toda obra cultural conllevan una decisión política, en el sentido más amplio de lo que entendemos por política. Uh-huh. Y además, como toda obra cultural es fruto de su época, la pregunta sería, ¿por qué hay tantas películas que deciden ambientar su acción y su argumento durante el franquismo de esa manera tan abstracta, tan descafeinada, tan moderada, ¿no? ¿Por qué descubrimos tan poco de la dictadura gracias a ellas? Y la respuesta pasa porque, como hemos comentado antes, ¿no? La sociedad española de los 82-90 igual no se estaba haciendo las preguntas apropiadas, ¿no? Porque o no había hecho un ejercicio de conocimiento, de memoria, no había habido esos procesos de investigación que había habido en otros países, o desde luego no había habido reparación de los crímenes del franquismo, no había debido depuración de cargos en las fuerzas del orden o en la judicatura, y ahí es que al final el franquismo seguía siendo un tema demasiado problemático para profundizar en él, ¿no? Y de ahí esas tinieblas del título. Del título del libro que recordamos, Juan, es Tinieblas, el franquismo en el cine español, 1975-2000, de Carmín Agustrán Loscos, que lo ha editado, recién aparecido, la editorial Marcial Pons. Una aproximación al cine sobre el franquismo y la dictadura que se hizo a partir de la transición, precisamente, en los últimos años ya del siglo XX. Carmín Agustrán, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos. Muchísimas gracias a vosotros. Agur, Juan. Agur y gracias, Carmina. Agur.